vamos al libro de los Romanos. El libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, hemos estado en el libro de Éxodo ya los domingos, hermanos. La semana pasada hablamos sobre la plaga de úlceras y la plaga en el ganado. Pero el día de hoy vamos a hacer una pausa. Como siempre, de repente estamos dando series expositivas y de repente hacemos una pausa. Y el día de hoy lo vamos a hacer dando una pequeña introducción del libro de los Romanos, que ya comenzaremos el próximo viernes después del campamento que tenemos congregacional. Empezaremos a hablar sobre este libro de los Romanos. Esperamos que tratemos de no perder ningún estudio sobre este libro, porque es un libro muy interesante. Ya terminamos la carta de los Efesios el viernes pasado, esperando que hayamos aprendido, ¿verdad? A mí ha sido de mucha bendición la carta de los Efesios, cómo se expuso de una manera texto por texto, y de verdad que a veces leemos pero no entendemos muchas veces el contexto, pero cuando vamos texto por texto, el Señor nos aclara muchas cosas, y nos habla de una manera muy hermosa. Amén. Ya terminamos el libro de los Efesios. Ya también hablamos todo el libro de Colosenses, Job, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de todo el libro de Job, 1 y 2 de Corintios, hablamos sobre la vida de Abraham, el libro de Jeremías también. Y bueno, los miércoles estamos en las cartas pastorales. Y este viernes, después del campamento, como dije anteriormente, comenzamos con el libro de los Romanos. Y bueno, los domingos estamos en Éxodo, pero el día de hoy vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Ven? Entonces, como tema número 1, se llama la introducción al libro de los Romanos. La carta de los Romanos, hermano, se cree que se escribió entre el año 56 y 58. Algunos comentaristas creen que Pablo estaba por concluir su tercer viaje misionero para ir a Roma. El libro de los Romanos es la carta más larga de las 13 epístolas que Pablo escribió del Nuevo Testamento. Imagínense, 13 cartas escribió. El libro de los Romanos se le conoce también como el Evangelio de Pablo. La mayor parte de los eruditos afirman que el libro de los Romanos es indispensable, que todos como cristianos hemos de leerlo, y no sé si todos ya lo hemos leído detalladamente, el libro de los Romanos. Estos eruditos afirman que todos los cristianos debemos de leer el libro de los Romanos cuidadosamente. El libro de los Romanos, aunque es un libro difícil de entender, porque sí lo es, le llaman la columna vertebral del cristianismo, así le llaman algunos eruditos. ¿Por qué? Porque en este libro están las doctrinas más importantes de la salvación. Por ejemplo, en este libro de los Romanos nos enseña que el hombre es pecador. Nos enseña que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nos enseña la predestinación, nos enseña el llamado, nos enseña la justificación, nos enseña la santificación y nos enseña la glorificación. Entonces, estos eruditos aciertan o dan de una manera muy acertada que en el libro de los Romanos es como la columna vertebral del cristianismo, porque ahí están todas las doctrinas esenciales de la salvación. En el libro de los Romanos encontramos una clara exposición de cómo Dios ejecuta el plan de salvación. Aquí lo vemos de una manera muy clara. Y la mayor parte de comentaristas concuerdan
que el libro de los Romanos está al principio de las cartas, no porque se haya escrito primero, sino por la importancia de las enseñanzas que expone el libro de los Romanos. El libro de los Romanos o la carta de los Romanos ha influido de una manera sorprendente a hombres que después se convirtieron en tremendos expositores de la palabra de Dios. Tremendos expositores. Por ejemplo, uno de ellos fue Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un tremendo intelectual, era un hombre muy conocido, era un hombre con mucha influencia, fue un filósofo y admirado por muchos en su época. Mas, sin embargo, Agustín de Hipona, a pesar de que era admirado en su época, tenía una vida muy desordenada. Una vida muy desordenada, tenía una vida doble, tenía una vida con muchos problemas sexuales. Es más, era esclavo de fuertes desórdenes sexuales que nadie, hermano, podía imaginar hasta que él lo expresó. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido vidas desordenadas? Agustín de Hipona, aunque el mundo lo reconocía como un tremendo personaje, este hombre tenía un vacío muy fuerte en su corazón. Estaba cansado de tener una vida doble, mas sin embargo esa doble vida terminó hasta que leyó Romanos 13, donde dice: andemos de día honestamente, no en glotonerías, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. La historia dice que Agustín de Hipona no podía dejar de proveerle a los deseos de su carne hasta que leyó el libro de los Romanos, y se aferró tanto a esta carta que conforme fue leyendo el libro de los Romanos, las tinieblas de su pecado, hermanos, se fueron disipando. Se fueron disipando. Este varón entendió que el hombre es pecador y que el mismo hombre no puede hacer nada, no puede liberarse del pecado, y el pecado trae tristeza y vacío, y entendió que el único que lo puede liberar es Cristo, cuando él comenzó a leer el libro de los Romanos. Después de su conversión, fue un tremendo expositor de la palabra de Dios, a lo que le pusieron a él el doctor de las doctrinas, por la forma como él exponía las doctrinas de la gracia. ¿A quién más impactó el libro de los Romanos? A Juan Calvino, a Martín Lutero, el reformador de la iglesia. Martín Lutero era un monje, ya hemos hablado algunas veces de él, y se dice la historia que aunque pareciera que Martín Lutero estaba sirviendo al Señor, él sentía una culpa muy fuerte. En esa culpa, él quería pagar su pecado con sus propias fuerzas, haciéndose daño en su cuerpo, y Martín Lutero, hermano, no se sentía perdonado. Martín Lutero, para él deseaba pagar sus pecados haciéndose cosas, y hacía cosas como iba a misa todos los días a la 1 de la mañana, imagínense, por 7 días. Cuando tenía un mal pensamiento decía: pequé, tengo que ir a confesarme. Se golpeaba. La historia dice que se confesaba hasta 6 horas diarias. 6 horas diarias. En esas confesiones él decía: tuve un mal pensamiento, pequé. Y le preguntaban: ¿qué pensaste? Decía: codicié la pierna de mi hermano, la pierna de pollo de mi hermano. Codicié la sopa de mi hermano. Los confesores de Martín Lutero le decían: ya no vengas a confesar esas faltas, ya la próxima vez tráeme pecados ya hechos. Martín Lutero quería pagar su pecado, y al querer pagar su pecado no comía. Hacía ayunos tan largos que su estómago quedó afectado de por vida. Se castigaba, vivía en angustia.
Decía él tuvo un mal pensamiento, pequé, y la historia dice que se salía en invierno a pasar fríos, sin ropa, y que en más de varias ocasiones lo metían arrastrando con hipotermia, porque él quería pagar su pecado. Martín Lutero tenía preguntas como, ¿cómo Dios puede salvarme siendo un Dios justo y yo injusto? Se preguntaba esas cosas. Vivía en angustia en cómo pagar su pecado. Quería pagar su pecado con sus obras. Quería alcanzar la salvación con sus obras, hasta que comenzó a leer el libro de los Romanos, y cuando leyó en Romanos 1:17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá, entendió que la justicia de Dios era recibida como un regalo únicamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Este hombre entendió que la salvación no es por buenas obras, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Quién más quedó impactado con el libro de los Romanos? John Wesley. También se dice que en el siglo XVIII en Inglaterra hubo un tremendo avivamiento por medio de la carta del libro de los Romanos. Entonces, ¿qué vemos en el libro de los Romanos? ¿O por qué es importante el libro de los Romanos? Porque en ella encontramos las doctrinas principales del Evangelio. La predestinación. Estamos destituidos de la gloria de Dios, la salvación, la justificación, el llamado, la santificación y la glorificación. Ahora, la carta de los Romanos, hermanos, como casi todas las cartas del apóstol Pablo, tiene dos sellos. Número uno, la parte teológica, donde expone las doctrinas, y esas las encontramos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. En estos capítulos la carta de los Romanos le da un diagnóstico al hombre, como cuando uno va con un doctor. ¿Cuál es el diagnóstico? Todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues sin embargo, cuando uno va al doctor, después de analizar el diagnóstico, nos da la medicina, y la medicina es que esos pecadores que están destituidos de la gloria de Dios, Dios los justifica y los redime. Eso lo expone el libro de los Romanos. La segunda parte de la carta es la parte de la práctica, y esa está desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, ya con la despedida. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Dice: así que... Así comienza, ¿verdad? Capítulo 12, ¿sí lo tiene? Dígame amén, me mira muy serio. Dice, así que, hay una coma ahí. Es decir, así que es en base a toda la doctrina que ya puso en los capítulos anteriores. Como que dice, ahora hagan esto, pónganlo en práctica. Dice, así que os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias habló? Según los contextos. Que Dios nos predestinó, que Dios nos llamó, que Dios nos justificó, que Dios nos santificó y que Dios nos glorificó. A eso se refiere. Entonces, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, ya con la despedida, nosotros vemos la parte de la práctica. ¿Qué vemos en el libro de los Romanos? Vemos el diagnóstico del hombre, pero también vemos lo que Dios hace con el hombre. ¿Cuál es el diagnóstico del hombre? El hombre es pecador. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué hace Dios con el hombre? Lo salva. ¿Por qué? Por misericordia. Lo justifica por gracia. Ahora, el texto con el que comenzamos, en Romanos 1:16, vamos a ir, hermanos. Romanos 1:16. El texto con el que comenzamos, el apóstol Pablo está dando una afirmación muy contundente. Es una afirmación muy contundente. Y en esa afirmación muy contundente dice, ¿lo tiene? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Mire qué declaración contundente está dando el apóstol Pablo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que el evangelio tiene tanto poder que ese poder, hermano, no solamente consiste en milagros y prodigios, sino en transformar. Mire bien, en transformar tanto a un judío como a un griego. Tiene mucho poder. Ahora, en el trasfondo histórico, no era fácil, hermano, que un judío y un griego fueran transformados. No era algo sencillo, se necesitaba el poder de Dios. No era fácil que un judío o un griego fueran transformados hasta considerarse como esclavos. ¿Por qué? Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de su conversión, que era Saulo, nadie pensaría que nadie lo pudiera cambiar a él. Y yo no sé si a ti te ha pasado, hermano, con personas o familiares que tú dices, ¿quién va a cambiar a esta persona? ¿Te ha pasado por la mente? Ya sea familiares, amistades, que tú dices, ¿quién lo va a cambiar? Es muy difícil que lo puedan cambiar. Bueno, cuando el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, el judío, primeramente, y también al griego, en ese contexto, nadie pensaría que pudiera cambiar un judío o un griego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pablo, antes de su conversión, ¿quién iba a pensar que él iba a cambiar, hermanos? Antes de su conversión. Pablo, que era Saulo, antes de su conversión, por ejemplo, fue instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre muy preparado. Saulo, que después fue Pablo, era un rabino. Cualquier tema que les pusieran a Saulo lo sabía. Por ejemplo, si le hablaban de filosofía, él te respondía. Si le hablaban de la ley, con exactitud te exponía las escrituras. Si le hablaban de cultura, tenía mucho conocimiento y se cree que hablaba varios idiomas. Hablaba griego, hebreo, arameo. Creen que hablaba latín y otro idioma en España. En España hay varios idiomas como el catalán, valenciano, el gallego y el euskera. Piensan que hablaba algún idioma de esos. Saulo, antes de su conversión, era una eminencia. Por ejemplo, Hechos capítulo 21, versículo 39 lo dice. Dice, yo de cierto judío, nacido de Tarso en Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Más adelante en Filipenses capítulo 3, si usted va a Filipenses capítulo 3, vamos a Filipenses capítulo 3, él expone lo que él era antes. Filipenses capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Usted que es muy habilidoso en la Biblia. ¿Cómo dice Filipenses capítulo 3, versículo 5? Lo primero que dice, circuncidado al 8º día. Es decir, mire bien, desde niño, hermano, cumpliendo, desde niño, sigue diciendo, del linaje de Israel, es decir, raza judía pura. Dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, padre y madre, judíos, o sea, no tenía mezcla. Estoy diciendo, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, había alcanzado un alto grado entre gente importante. Verso 6. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire bien. Si humanamente, hermano, era difícil que alguien lo pudiera acusar. Ahora, este tipo de personas era muy difícil que pudieran cambiar de fe, de creencia y de estatus social. Era muy difícil.
¿Por qué? Porque era un fariseo, hebreo de hebreos, irreprensible. En cuanto a hacerlo, era muy celoso de su religión. Entonces, cualquiera diría, ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? Era muy difícil que cambiara de fe, de creencia y de estatus social. Por eso él, cuando da esta declaración, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, él entiende lo que era y sabía que solo un poder pudo haberlo cambiado hasta transformarlo en un esclavo. Solamente él sabe lo que él era. Dice el texto, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judíos primeramente y también al griego. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo nombra al griego? ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos históricamente era gente también que era difícil que pudieran cambiar. ¿Por qué? Porque los griegos históricamente en ese tiempo dominaban en cultura. Es decir, mientras que los romanos dominaban militarmente, los griegos dominaban en cultura. Por ejemplo, los griegos eran gente elocuente, dominaban en filosofía, eran filósofos, dominaban en literatura, en ciencia, en tecnología, dominaban en arte, dominaban en deporte, tenían juegos ísmicos, que son los Juegos Olímpicos de ahora, y todavía somos influenciados por los griegos. Tenían juegos nemeos, que así se le llamaban, que eran cada 2 años. Estos juegos consistían en carreras, pentatlón, lucha, carrera de carros, salto de longitud. Los griegos tenían juegos panatenaicos, que eran cada año. ¿Y en qué consistían esos juegos? Pues eran juegos artísticos. Por ejemplo, tenían concursos de belleza entre los hombres. Entre los hombres. Eran muy vanidosos. Concursos de fisiculturismo, desfiles, habilidades. Es decir, eran artistas. Y si usted pone un poquito de atención, para un artista es complicado convertirse al Evangelio. Porque hay uno como que se convierte, pero después ya vuelven al mundo. Si usted presta un poquito de atención. Ahora, a pesar de que los griegos tenían mucha influencia en todo el mundo, aparte de eso eran narcisistas. ¿Y qué es un narcisista? Un narcisista es alguien que se cree mucho. Un narcisista es alguien que se cree que nadie está a su altura. Narcisistas son personas que proyectan su imagen como de superioridad, se creen lo mejor de todo, no aceptan críticas, aparentan no tener necesidad de nadie, creen que todos los necesitan a ellos y creen que el mundo gira alrededor de ellos. Esos son los griegos. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, lo que está diciendo es que ante el Evangelio, ni judíos tan religiosos, ni griegos con su influencia y egocentrismo, ante el Evangelio nadie se puede resistir. Dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Si yo no sé, hermano, si de repente, vuelvo y repito, a ti te ha pasado por tu mente de personas que conoces que dices, jamás se van a convertir. Bueno, el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo nombra a judíos y a griegos, que en el trasfondo cultural era muy difícil que alguien pensara que un judío se pudiera convertir, o un griego con su egocentrismo, porque una persona egocéntrica. Uno piensa, ¿cuándo se va a convertir? Bueno, ante el Evangelio, el apóstol Pablo está diciendo.
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, el apóstol Pablo dice que es poder de Dios. Y aquí la palabra poder, hermanos, se traduce como dunamis, que significa dinamita, pero también significa eficacia. Eficacia, fuerza, potencia. Sin embargo, también esta palabra dunamis en el griego significa también poner abajo o derribar. Algo así como cuando alguien va a derribar un edificio. ¿Y qué le pone al edificio, hermano, para derribarlo? ¿Qué le pone? Le pone dinamita. ¿La verdad que sí? Le pone dinamita, es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Evangelio, cuando llega a la vida de alguien, tanto como a un fariseo religioso, como era Pablo, o como un griego egocéntrico, el Evangelio lo pone, ¿cómo lo pone? Lo pone hacia abajo. Hace que el que le recibe se humille. Y eso es lo que produce el Evangelio. De ese poder está hablando. De que cuando alguien recibe el Evangelio, como es poder de Dios, hace que nos humillemos. Tiene tanto poder, que hace que un judío religioso, como se presenta Pablo, o Saulo, o un griego, hace que se humille. Porque mire cómo se presenta en Romanos 1:1. ¿Cómo se presenta Pablo? Pablo, siervo. Mire cómo se presenta, siervo de Jesucristo. Mire su credencial ahora. Siervo. ¿Cuántos siervos hay aquí? Muy poquitos. ¿Cuántos siervos hay? ¿De verdad? ¿De verdad hay siervos aquí? Mire, si les preguntas en el tiempo de hoy, las credenciales, reverendo, doctor. No, ¿cómo se presenta? Siervo. Un siervo. Ahora mire, hermano. Bueno, vemos muchos siervos aquí, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿de verdad somos siervos, hermano? Mire, el apóstol Pablo está exponiendo en qué consiste el poder del Evangelio. Dice al judío y luego pone lo que era. Un hombre muy elocuente. Un hombre que era muy difícil de convencer a menos que el Evangelio llegara. Y ese poder que es dunamis, que es dinamita, que es eficacia, que también se traduce como algo que te pone abajo, porque las grandes construcciones que se usa para derribarlas, se usa dinamita, las derriba. Cuando llega el Evangelio a la vida de alguien, siendo judío, siendo griego, egocéntrico, ¿qué hace el Evangelio? Lo derriba, lo ponen abajo a uno. Y ya la forma como se presenta él, Pablo siervo, pero esta palabra, hermano, es muy grande, la palabra siervo. Porque en el tiempo de hoy, hermano, esto se ha descontextualizado, ¿verdad? Porque siervo, ya lo hemos dicho anteriormente, bueno, algunos ya ni se presentan como siervos, ya se presentan como reverendos o como doctores y no sé qué tanto. Pero realmente somos siervos y siervos inútiles. Porque la palabra siervo es una palabra muy grande también. ¿Por qué? Porque en el contexto de cómo lo está hablando Pablo, está hablando él de un esclavo. Está diciendo Pablo, siervo, está diciendo que él es un esclavo de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿somos esclavos de Jesucristo realmente? Esclavos, hermano. Entonces, un siervo en el contexto del que habla el apóstol Pablo es como alguien que no tiene voluntad, porque está hablando de un esclavo. Y un esclavo no opina, hermano. Un esclavo solo obedece. Un esclavo pone su voluntad, o es alguien que pone su voluntad abajo. Y primero está la voluntad de su amo. Un siervo o un esclavo es alguien que fue comprado en el mercado
por su amo. Es más, en el contexto, como los pone Pablo, un siervo es como una propiedad. Así de simple. Había esclavos en ese entonces que se compraban en el mercado, y había esclavos que eran medio rebeldones, que no querían obedecer, eran renegones. Y cuando el amo se daba cuenta de que esos esclavos eran así, el amo tenía derecho a ejecutarlos porque se consideraban como una propiedad. Es que está diciendo Pablo, dice, yo soy siervo. Pero realmente cuando él está hablando de que él es siervo, él sabía que su voluntad ya no estaba por encima de la de Dios. Y la pregunta es, ¿nuestra voluntad ya no está por encima de la de Dios para hacernos llamarnos siervos? Él sabía que lo más importante en su vida es hacer la voluntad de Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, hermano, ¿es lo más importante para nosotros hacer la voluntad de Dios? Como siervos. Repito, porque un siervo es un esclavo. Siervo, ¿cómo está siervo? Bien, siervo. Pero está haciendo lo que él quiere. ¿Sí me explico, hermano? O sea, no anda de rebeldón, pues. Un siervo no anda de rebeldón, no anda renegando, no anda de revoltoso. Porque sabe que si anda renegando o de revoltoso, el amo lo podía ejecutar, porque estaba considerado como una propiedad. Dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, esta palabra siervo también significa encadenado. Y en la palabra griega, en una variante de ella, te da como en el sentido de calificado, o en el sentido de siendo calificado para ver su sujeción. Es decir, esto quiere decir que Pablo sabía, hermano, que su sujeción, su obediencia, estaba siendo calificada por Dios todos los días. Todos los días. Y yo no sé si usted se ha preguntado o le ha preguntado al Señor, ¿cómo calificaría mi cristianismo? Mi sujeción a ti, mi sujeción a tu palabra. Porque un siervo estaba para rogar, no para ordenar. Pablo sabía que ya no tenía voluntad y oraba para que su carne, hermano, no se levantara. Por eso se presenta de esa manera, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos somos siervos? ¿Cuántos somos siervos? Porque sabía que su obediencia estaba siendo calificada constantemente. Constantemente. Porque yo no sé, hermano, yo te pregunto, ¿verdad? ¿Tú te gustaría tener un siervo, un trabajador que esté renegando todo el tiempo? Que esté renegando, que esté causándote problemas. Yo creo que a la primera lo corren, ¿verdad? Pero un siervo en el contexto, hermano, no tiene voluntad, No tiene voluntad. Su voluntad es hacer la voluntad de Dios. Esa misma palabra tiene que ver con que Dios califica la obediencia a la palabra. Y realmente, hermano, ¿de qué se complace más el Señor? ¿De sacrificio o de obediencia? ¿De qué, hermanos? ¿De qué? De obediencia. 1 Samuel 15:22 dice: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová.
Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren lo que está diciendo, Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿De qué se complace más el Señor? En la obediencia. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que jamás Dios nos va a decir, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que cantaste, qué bueno que tocaste. Yo no sé qué sería la alabanza sin ti. Jamás nos va a decir eso el Señor. ¿Qué sería la congregación sin ti si tú eres el que predicas? Hermano, Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nuestros sacrificios. Nosotros necesitamos de Él. Pablo oraba porque como esclavo ya no tenía voluntad y su carne se levantaba. Y dígame si no, hermano, su carne se levanta a veces. Mi carne se levanta. ¿Cuál era la encomienda de Pablo? Predicar el evangelio. ¿Usted cree que no se afligía su carne cuando él predicaba? Uno podría decir, hermano, pues voy a predicar a la tienda. Quizás me van a rechazar, me van a soltar la puerta. Pero, y quizás te aflijas, ¿no? Pero ¿usted cree que él no se afligía o su carne se afligía cuando decía, voy a Jerusalén? Pero yo sé que allá me esperan cárceles, me esperan azotes, me esperan que sea apedreado. ¿Cree que no se afligía? Seguramente se afligía. ¿Pero qué era, qué, hermanos? Era un siervo. ¿Que no tenía qué? Voluntad. No tenía voluntad. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de. La palabra de es un término de pertenencia. Siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Un llamado específico. Ese es el llamado que él tenía. Un llamado específico. Hacer una comisión. Apartado para el Evangelio de Dios. Una comisión específica. Un predicador de sana doctrina dice que no hay conversión sin comisión. Yo no me imagino al Señor decir, bueno, voy a salvar a esta persona, la voy a salvar para que no haga nada. Y que le pregunte al Señor, ¿cuál es el propósito en mi vida? Nada más salvarte, pero no quiero que hagas nada y quédate, siéntate, no sirvas. Ten el ministerio de renegar, te doy el ministerio de llegar tarde, te doy el ministerio de... Dios nos ha dado a todos un don para edificar. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que nadie lo pudo haber cambiado sino el poder del Evangelio. Nadie. Primeramente dice al judío primeramente y también al griego. ¿Y quién pensaría que un judío como él iba a ser transformado? ¿Quién pensaría que un griego egocéntrico pudiera ser transformado? Solamente el Evangelio del Señor. Y si tú has llegado a pensar, hermano, que si alguien lo puede hacer transformado, ¿sabes qué? Estás equivocado. Estamos equivocados. Porque Dios puede transformar por medio del Evangelio a quien Él quiera. Amén.
Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar.